Lugares de sosiego, lugares de silencio, de oración, de trabajo y mucho más. Los monasterios aragoneses fueron desde los inicios de la Reconquista cristiana piezas clave dentro del desarrollo del Reino de Aragón. Hoy, con Sergio Martínez, con Alan López de la startup Historia de Aragón, hablamos de uno muy peculiar, muy particular, el monasterio de San Juan de la Peña. Sergio, Alan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. También llamado el Monasterio Viejo, en la cara norte de una sierra fantástica que le da nombre a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jaca, San Juan de la Peña. En fin, necesitaríamos programas y programas enteros para hablar de San Juan de la Peña. ¿Por qué habéis elegido este monasterio hoy, San Juan de la Peña? Pues, ¿lo dices tú? Yo, venga, yo. Díselo tú. Nada, ahora que viene el veranito, la gente empieza a tener vacaciones, a lo mejor alguien se anima... Fresquitos está dentro. Sí, Mucho. y a lo mejor alguien se anima a hacer algo que Sergio y yo hicimos, que fue el Camino de Santiago Aragonés. Sí. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, como dice el dicho, pues el monasterio de San Juan de la Peña es un enclave que merece la pena visitar, y si hay alguno que se anima a hacer el camino, pues que sepa que esta es una parada obligatoria. ¿Habéis hecho el camino juntos, los Sí. dos? Sí, hace unos cuantos añicos, Unos pero cuantos años. ya casi Sí. 10 años ya, o tonto. Sí, Sí. hace años ya. Ya empezamos a tener... Y hicimos, casi canas. además hicimos el camino aragonés. Sí, El sí, camino por aragonés. supuesto. El que engancha luego con el francés. ¿No? Qué bonito y qué duro también. Sí. Oye, bien, entonces, alguna pequeña pincelada, va, de la historia y de la fundación del monasterio. Nada, pues empiezo yo hablando de la parte histórica, de lo que fue el monasterio. Este monasterio, el de San Juan de la Peña, es refundado, ojo la palabra, refundado en el año 1026 por orden de un rey navarro, mejor dicho, el rey de Pamplona, Sancho III el Mayor. Pero digo que refundado porque ya en ese lugar parece que existió ya un monasterio previo. De hecho, la región pirenaica existieron diferentes monasterios ya desde época visigoda. O sea, parece que en la zona de San Juan de la Peña hay actividad de un monasterio pues prácticamente desde el siglo VI después de Cristo. O sea que va de lejos, ¿no? Digamos. Pero en esa etapa, pues bueno, cuando llegan los musulmanes, a partir de la invasión en el 711, llegan hacia el 714, 715 por la zona pirenaica, y la mayoría de esos monasterios son destruidos, como por ejemplo el de San Juan de la Peña. Así que será ya en el siglo XI, como he comentado, en el año 1026, cuando este monasterio de San Juan de la Peña se refunda. Y su iglesia será ya consagrada el 4 de diciembre del año 1094, ya en el reinado, ya como reino de Aragón, durante el reinado de Pedro I, el monarca que conquistó Huesca, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el momento en el que se funda. Está, pues como acaba de comentar Alan, un enclave pues bastante escondido, pero muy cercano a lo que es el Camino de Santiago, el Camino Aragonés, evidentemente, y una zona donde estaba pues el camino, una antigua calzada romana, así que digamos que se aprovecha un poquito, ¿no? El caso es que con el tiempo va cogiendo mucha importancia. Es uno de los... Podría decirse que de los primeros momentos del reino de Aragón es el monasterio más importante. Y el rey Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón, es el que la da a la famosa Orden de Cluny, que viene desde Francia, ¿no? Que es la que en ese momento la que se le levanta la mayor parte del conjunto actual que podemos ver actualmente, pues estilo románico. Y además es un centro no solo religioso, sino incluso político muy importante, ya que es desde el monasterio de San Juan de la Peña donde se introduce en la península ibérica el rito romano, que era un nuevo rito que la Iglesia Católica desde Roma está intentando introducir en todos los territorios de la Iglesia propiamente dicha, porque aquí teníamos otro tipo de rito, el rito mozárabe, que era el rito típico del reino visigodo, que ya había desaparecido, ¿no? Pero es desde ahí, desde el San Juan de la Peña, es donde se introduce por primera vez en la península ibérica y desde donde se va a expandir. O sea, que tiene algo entendido en su momento como una corriente de modernidad. Sí, pero también de control, porque se intentó luchar contra ello. En Aragón no, en Aragón Sancho Ramírez desde el principio se ascribía a ello. Recordemos que Sancho Ramírez va a Roma a ser coronado por el Papa, pero en otros núcleos cristianos como Asturias se resisten a ello porque lo ven como una intromisión desde un poder extranjero que era el Papa de Roma, ¿no? Ya Oye, luego podemos hablar que ya Sancho Ramírez lo convierte en Panteón Real, los primeros reyes. Eso os iba a preguntar, pues los reyes aragoneses se vincularon a San Juan de la Peña de una forma muy especial. Sí. ¿Por qué? Pues un poco la mística del lugar, un poco el hecho de lo que contaremos luego, que no quiero avanzar a lo mejor, que eso se generó alrededor de San Juan de la Peña como una especie de mística que llegó incluso a la Casa Real e hizo que, bueno, hasta el conde de Aranda, estamos hablando ya de mucho tiempo después, ¿verdad? Enterrado allí. De Carlos III, consiguió de hecho
que sus restos reposaran allí. O sea, que parece que ha estado imbuido desde el origen, no sé, la propia leyenda fundacional del monasterio también invita a eso. La mística de la zona, su tranquilidad en medio del bosque, además enclavado justo en una peña, pues es igual como la mística que puede tener, por ejemplo, Santina de Covadonga, podría decirse. Es que el que no ha estado en el monasterio de San Juan de la Peña no va a tener en la imagen el icono, que es esa piedra enclavada justo encima, es una brutalidad, que es maravilloso. Es increíble. Y claro, ya visualmente ya en sí genera una preciosidad solo con verlo. Pero claro, es que además, si le añades todo lo que le rodea, y luego estamos hablando de la Edad Media, Reconquista, tal, pues se suma todo. Uno llega allí y ve muchas cosas. Hay algo que puede sorprenderte y dices, ahí va. Pero ese cáliz no. A ver, hay uno de los misterios o de los mitos que rodean a San Juan de la Peña, es el del Santo Grial, precisamente, ¿verdad? Sí. Quizá por lo que tú decías y quizá también por ese halo del que hablabais, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Santo Grial con el monasterio de San Juan de la Peña? Pues a ver, la historia del Santo Grial hay que cogerlo un poco con pinzas, porque claro, en todo lo que rodea al Santo Grial la diferencia entre la línea real y la línea imaginaria es muy fina. Mira, nos ponen música de Indiana Jones. Bueno, hay que entender que el Santo Grial se supone que llega a Roma. No queda muy claro cómo llega a Roma. El caso es que en mitad de la crisis cristiana o primigenia, entonces el Papa de Roma le pide a un famoso diácono romano que por favor lo ponga a salvo. Ese famoso diácono romano es ni más ni menos que San Lorenzo. San Lorenzo vende todos los bienes y le pide a unos amigos que lo lleven al lugar más seguro que él conocía. ¿Y qué lugar era más seguro que él conocía? La casa de sus padres. Y se supone que lo manda a Huesca. De ahí pasará un periplo por diferentes monasterios hasta que finalmente lo colocan en el monasterio de San Juan de la Peña. Incluso se dice que la catedral de Jaca tiene esas dimensiones porque se supone que iba a albergar en principio la reliquia del Santo Grial. Pero bueno, el caso es que se queda una temporada larga en el monasterio de San Juan de la Peña. Luego los reyes de Aragón se lo irán llevando y se lo llevarán a Barcelona, lo tendrán con la corte, estará un tiempo rondando y finalmente decidirán que se quede en la Catedral de Valencia. Sí. Ahora, si vas al monasterio de San Juan de la Peña, hay una réplica. Una réplica. Porque se supone que la original está en Valencia. Bueno, una pequeñísima aproximación al monasterio de San Juan de la Peña es una excelente iniciativa para cualquier día de este verano, y muy fresquita además, ¿no? Sí. Oye, antes de nada, www.historiadearagón.com. Toda la información que quieran nuestros oyentes está ahí sobre nuestra historia, pero vais a hacer un curso en Zaragoza en el mes de julio sobre la manipulación de la historia aragonesa, pues desde diferentes puntos de vista, no solo el catalán, que podríamos decir que es el que más está de moda ahora, sino también pues desde la propia Madrid, por ejemplo, sobre todo desde el siglo XIX, pues queremos tratar un poquito pues cuál es la realidad histórica de Aragón y tratarla desde el punto de vista de esas modificaciones que se han ido a lo largo del tiempo de forma casual o de forma intencionada. Toda la info ahí, ¿verdad? En historiadearagón.com. En historiadearagón.com, en la sección de próximos eventos, ahí está toda la información. Sergio, Alan, gracias. Buen martes. Gracias a ti. Un saludo. Buenos días. Buenos días.